¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Giselle Pelicot salió de la corte en medio de aplausos, ovaciones y flores. Visiblemente emocionada, la mujer que fue drogada por su esposo para que la violaran durante más de una década decenas de hombres, hizo una reverencia con sus manos en agradecimiento por el sorpresivo apoyo. Hablaremos de un caso reciente que ha conmocionado básicamente al mundo entero. Es un caso bastante aberrante. Este es el episodio que tenemos preparados el día de hoy para todos ustedes, nuestros oyentes. Quiero saludar a mi compañero Raúl. Raúl, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Mauricio y oyentes? Como lo dices, bienvenidos a Café Coloquio Podcast, donde exploramos casos que impactan a la sociedad. Y hoy, coincido contigo, nos adentraremos en el controvertido caso de Giselle Pelicot, una historia bastante desgarradora donde se envuelve como un drama que ha capturado la atención de toda Francia y, lo acabaste de decir, gran parte del mundo también. Así es, Raúl, un caso que sin duda es sorprendente. Cuando estábamos socializando hace un rato el podcast como tal, yo te decía algo, y es que sin duda alguna esa frase que dice que la realidad supera la ficción casa perfectamente, porque es que lo que pasó aquí es una vaina de no creer, una cosa de loco. Difícilmente se cree, ¿no es cierto? Pero así es, pero Raúl, bueno, vamos a ponernos en contexto. Pongámonos en contexto, pero entonces vamos a invitar a nuestros oyentes, como siempre, a que se pongan cómodos, se coloquen sus auriculares, se sirvan una buena taza de café para que arranquemos con este podcast. Raúl, te invito entonces a un cafecito. Vamos al café. Dale. Café en mano, entonces arrancamos con este caso que realmente no sé si decir interesante. Yo creo que no es la frase, es un caso que sí llama mucho la atención, que es un caso sorprendente. Escabroso, diría. Se me vino el término escabroso porque es escabroso. Sí, es escabroso y sin duda sorprendente, porque es que esto sorprende. Uno no creería que estas cosas ocurrieran, ¿no? Mauro, pero es un tema de actualidad, es un tema que nos toca a todos, es un tema de tipo social. Y vos sabes que nosotros aquí hablamos de cultura, sociedad y misterio. Esto entra en lo de sociedad porque nos incumbe a todos. Nos incumbe a todos. Y ahí sí, con el café en la mano, yo te invitaría a ti, Mauro, y a los oyentes a que entremos en contexto qué es lo que pasó, cuál es el caso de Giselle Pelicot. Bueno, ahora nos ubicamos entonces en Francia. En Francia, en Aviñón, ¿no es cierto? Cuando yo investigaba el tema, me venía a mi mente, y te lo compartí ahora, un posible título para este capítulo, y es Los monstruos existen, caso Giselle Pelicot. Se me venía a la mente, pero bueno. Y existen y están donde menos se lo espera uno, ¿no? Así es. Bueno, entonces empezamos hablando de Dominique Pelicot. Mauro, ¿quién es Dominique Pelicot? Estamos hablando de un señor de 70 años, 72, 73 años. ¿Cierto? 70 y tantos. Sí. Este señor Dominique Pelicot un día está en un centro comercial, lleva una bolsa de compras. Resulta que en la bolsa hay una cámara escondida. Él acerca esa bolsa a las mujeres que tienen falda para grabarlas debajo de la falda con su cámara. Resulta y sucede que un vigilante de este centro comercial se percata del hecho, Mauro, y llama a la policía. Eso es una práctica muy común. Sí, en el zapato, cámaras, en fin, en estas bolsas de compra, en fin. El vigilante, Mauro, llama a la policía, llega la policía, abordan al señor Dominique Pelicot, lo requisan, se dan cuenta que tiene una cámara, lo detienen, se lo llevan para la comisaría
Y resulta que estando allá empiezan a investigarlo. Obviamente no era un crimen que le iba a dar cárcel lo que estaba haciendo, tiene una amonestación, pero lo dejan ir, pero empiezan a investigarlo y resulta que en el celular encuentran una cantidad de fotos y videos de abusos sexuales. De hecho, encuentran una carpeta que decía abusos, ¿no? Abusos. Y hablábamos ahorita de que son más de 300 fotografías y videos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Empiezan a investigar la policía y se dan cuenta que la mujer que aparece en todos esos videos de abuso o de violaciones es una mujer llamada Giselle Pelicot, la esposa de este señor. En Francia ocurre lo mismo que en Estados Unidos, que cuando se casan que toman el apellido del esposo. Sí. Entonces la señora Giselle Pelicot es identificada en estos videos, se comunican con ella. Empieza toda la investigación y ahí es donde revienta esta historia que supera la ficción. ¿Por qué? Porque esta señora fue abusada durante más de 10 años. Tremendo. ¿Cómo te parece? Más de 10 años. Entonces, puede sonar un poquito amarillista, pero ¿cuál era el modus operandi? Bueno, pero es que, a ver, descubren a este señor o lo pillaron mientras el tipo estaba tomando fotografías. Haciendo algo ilícito, Haciendo algo ilícito, tomando fotografías a mujeres con faldas. Y filmándolas, todo. Resulta que hacen la amonestación, como dices tú, y le descubren, tienen acceso al celular y le descubren todos esos videos. Todos estos videos. Todo ese material. Pero también logran tener acceso al portátil o al computador de este señor. Sí, en la investigación. Exacto, y donde él tiene toda la información. Entonces, ¿qué sucede? Que este señor guardaba esas filmaciones y fotos de abusos a su propia esposa por extraños, las guardaba en una carpeta y en la carpeta estaba el nombre de la persona que había abusado a su esposa, que había participado en ese abuso, y el teléfono. ¿Cómo te parece? O sea, entonces el tipo lo que hacía era que dopaba a su mujer y contactaba a hombres que tuvieran intimidad con su esposa mientras ella estaba inconsciente. Bueno, pero entonces sigamos en el contexto. Había hasta junio de este año, 2024, en Francia, una página llamada coco.fr. Coco.fr. Lo puedo decir tranquilamente porque ya no existe, ya eliminaron esa página. Un blog. Y sí, era como una red social donde llegaban y entraban varios individuos y hablaban de sus preferencias sexuales, de sus deseos, de sus fantasías. Pero entonces allí este señor empezó a contactar a hombres y puso a disposición que el que quisiera participar en el abuso de esta señora, pues podía hacerlo. Entonces, varias gente empezó a comunicar con él y ahí es donde empiezan los abusos hacia esta mujer. Pero, bueno, hay que aclarar algo y es que no vamos a decir que esto no fue un abuso, esto es un caso aberrante. Imagínate un hombre que ¿cuánto llevaba con esa señora de casado? 50 años de casados, Mauro. 50 años de casados, compartiendo una vida juntos, incluso ya con hijos, nietos. Hijos y nietos. Incluso era un tipo que era considerado un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo, un hombre pues que honorable de la sociedad, que contaba con una gran reputación, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que este señor le pasara esto por la cabeza? Pues que le pasara esto por la cabeza, no, que llevara a cabo este tipo de situaciones, que las llevara a cabo. Pues Mauro, la primera sorprendida fue la esposa, Giselle Pelicot. Para aclarar, este es el perfil de este señor, lo que estamos diciendo, sí, ¿cierto? Un hombre de familia. Un hombre de familia. Un señor de 73, 74 años. Bueno, hay algo que debemos de decir que es presuntamente, y pues no es que queramos de pronto como apoyar a este señor ni mucho menos, pero no estamos seguros de que el tipo llamara a estos hombres y les dijera, vengan, que si quieren abusar de mi esposa. Al parecer este hombre no es que les dijera así. No directamente. No directamente. Pero sí les invitaba a que pudieran acceder a su esposa, ir allá, él los filmaba y estas personas pues estaban de acuerdo. Pero cuando llegaban se encontraban con una mujer ¿qué? Inconsciente. Sin embargo, hay cosas que sin duda alguna sí nos dan a pensar, Raúl, que estos tipos sí sabían lo que estaban haciendo. Sí, claro, pero es que de hecho... Porque tú ahorita me hablabas, qué pena, Raúl, que te interrumpa tanto, me hablabas de
el modus operandi de este señor Miremos. y cómo era que él llevaba a cabo toda esta situación. Comentamos. Miremos, bueno, entonces se metía a la página coco.fr. Ahí tenía contactos y conoció una cantidad de gente, ellos expresaban las fantasías que tenían y él empezó a contactar a la gente, les dijo lo que les proponía pues a nivel sexual con su esposa. Muchos accedieron, entonces el protocolo que manejaba este señor era el siguiente. Ellos vivían, la señora se había ya pensionado y él también, entonces se fueron a vivir, no sé si era de París, la capital, a una ciudad pequeña, Aviñón. Se fueron a ir a Aviñón, allá fue donde empezó él con estas prácticas. Resulta que vivían cerca de una escuela, entonces a la persona que contactaba y que esta persona quería participar de este tipo de actividades ilícitas, le decía, bueno, usted va a dejar el carro o el vehículo en que viene, por decir algo, a unas 10 cuadras de ahí de la casa, entonces llegaba a pie, muy discretamente. Le decía, no va a utilizar ningún perfume fuerte ni nada, ni va a fumar para que no emane ningún olor. Ni tampoco ninguna bebida alcohólica. Ni bebida alcohólica ni nada. Cuando llegaba, ¿sabes qué les decía a estos tipos? Con agua tibia hacía que se lavaran las manos para que no estuvieran tan frías. Me imagino que por los inviernos o algo de Europa, que vos sabes que de pronto con las manos frías al tocarla a ella podrían despertarla. La intención era no despertarla. No despertarla. Entonces, cuando seguían todo este protocolo, él llegaba, la persona empezaba a acceder de esa forma violenta o mejor dicho, no consensuada a su esposa, y él empezaba a filmar todo y a tomar fotos. Bueno, ¿te parece muy particular el hecho de que el tipo diga que no haya, pues, o sea, lo del perfume, pues está bien para que ella no quede impregnada de un perfume extraño, o que de pronto el olor tan fuerte la vaya a despertar. Un olor a tabaco, esto. Y el asunto de las manos tibias para no despertarla, pero y tal vez un movimiento violento en el momento en que están accediendo carnalmente, allá no sí, la podían despertar fácil, pues no sé. Podría ser, pero lo veo como fuera de contexto. Ese era el protocolo que manejaba. De este hombre. Bueno, ahí entra un tema, Mauro, que para mí, digámoslo, fue nuevo el término: sumisión química. ¿Has oído hablar de eso? Pues eso lo escuché ahorita. Bueno, había oído de la castración química, sí, también. Lo de la sumisión química, es que sumisión química. ¿Cómo te parece, Mauro, que para que la señora se encontrara en ese estado, pues ¿qué hacía él? Él le daba la comida a la esposa, y resulta que en el líquido que ella se tomaba, como la sobremesa o en la bebida, comida, en fin, él le echaba un ansiolítico, una droga, ¿no es cierto? La mezclaba, ella comía, pues, tomaba esta bebida y resulta que quedaba inconsciente. Así duró más de 10 años. Resulta que cuando vos empezás a mirar esto en contexto, esta señora empezó a sufrir lagunas mentales y como ciertas perturbaciones psíquicas, y no sabía por qué, y iba al médico y no daban con el caso, y lo que le decía el esposo a ella era que de pronto tenía un cansancio agudo o crónico, ¿sí? Pero también la señora empezó a padecer, a la edad que tenía, de infecciones o de problemas vaginales. Uh-huh. Y no sabía por qué. Y era irracional, pues decía, ¿pero por qué me pasa esto? Sí, claro, y resulta que era que este señor estaba utilizando ese método llamado sumisión química. Y mira que hay algo que realmente me pareció terrible de tu investigación, ahora que me comentabas, y es que este hombre accedió a que uno de estos tipos tuviera pues relaciones con su esposa mientras estaba dopada, teniendo el conocimiento de que era positivo en VIH. Sí. Es que imagínate que a ningún hombre que accedió a la esposa, que fueron 83, pero ahora vamos para allá, cuando vayamos cerrando pues este tema. 83, a ninguno le exigía que utilizara preservativo. Y entre ellos habían varios hombres que tenían de pronto enfermedades enfermedades de transmisión sexual, y entre ellos, lo que tú acabas de decir, había un hombre VIH positivo y no le exigió que utilizara preservativo. Y sin embargo, Gisette creo que se hizo todos los exámenes, todo eso, y no. Y pues, salió negativa. Sí, para... le encontraron pues
algunas infecciones de este tipo, pero creo que no salió positiva pues por VIH. Pero mira hasta el punto que llegó este hombre. Pero vamos a ir mirando unos aspectos que yo quiero que hagamos hincapié, Mauro, en este coloquio, y es, aparte de lo que puede ser, y tú lo decías, sensacionalismo, muy amarillista y todo, nosotros tenemos que rescatar aquí algunos aspectos y puntos importantes. Yo lo primero que veía cuando empecé a recabar información de este tema era el perfil de Dominique Pelicot. Cuando hablamos de Dominique Pelicot, era el ex esposo de Giselle Pelicot. Resulta que vos ves un tipo, un señor, como hablamos ahora, septuagenario, un señor 50 años de matrimonio, un buen ciudadano, un buen padre de familia, un abuelo, o mejor dicho, un buen abuelo, y un hombre dentro de los parámetros sociales de Francia, un hombre honorable, un hombre de bien, ¿sí? Y resulta que te das cuenta que en el fondo es un monstruo. Bueno, otro asunto que me llamaba mucho la atención, el hombre decía que amaba a su esposa, que la amaba mucho. Aquí estoy viendo las imágenes de este señor y pues qué tipo común y corriente. No tiene ningunos rasgos pues como de psicópata, ¿no es cierto? Ni de violador. Hasta como buena persona este señor. Entonces imagínate, bueno, primer punto. Vamos al otro punto, Mauro. 51 hombres fueron llevados a juicio, de los 83. De los otros... Se logró identificar a 50 hombres. Sí, de los 83 se logró identificar a 50 hombres. 51 con el principal abusador. En este caso el ex esposo. El ex esposo. Sí, porque cuando esta señora dio cuenta, la llama a la policía, usted está en estos videos, empiezan a investigar y ella resulta que estaba siendo una víctima por una década, más de 10 años. Ella se separó. Me imagino que no debería llamarse ya Giselle Pelicot, sino su otro apellido. Entonces, empezamos a ver el perfil de los hombres que participaron en esto, Mauro. Obreros, bomberos, docente, periodista. Desde los 23 años hasta los 67, 65. Hasta hombres ya grandecitos, sí. Ya. Esos son los rangos. Entonces vos vas a ver hombres casados, con hijos. Con nietos. Con nietos también. Entonces vos no ves ahí un perfil de decir, es el pedófilo, es el exconvicto, es el tipo adicto a las drogas, es el tipo enfermo, pervertido sexual. No, eran hombres de la comunidad. Que por lo regular la sociedad se ha encargado de satanizar determinadas características de los hombres o de las personas. Ciertos rasgos. Y mira que en una época la gente tatuada era sinónimo de que era malo, de que era delincuente, criminal. Había salido de la cárcel, era una persona con, digámoslo, disoluta. O alguien que se ponía un pantalón roto y chaqueta de cuero y era rockero, pues también era mal visto. Era mal visto. Y en este caso no. Estamos hablando de gente que tiene trabajo normal, una vida normal y una participación importante en la sociedad, porque estamos hablando de docentes, de gente que tiene que ver, que son educadores y que inclusive había como alguien político o que tenía como un cargo comunitario, algo así, que tienen que ver con la educación de nuestros hijos, ¿cierto? La formación como tal y el aporte que hacen pues a la sociedad. Bueno, miremos otra cosa dentro de este escabroso caso. Empiezan los juicios, empiezan los que están sindicados. Les empiezan a mostrarle el rostro. ¿Por qué, Mauro? Porque esta señora, cuando se dio cuenta que había sido expuesta, digamos, al escarnio público, ella ya dijo, voy a dar la cara, no voy a manejar cierta anonimato, no, para que los abusadores también les muestren el rostro. Voy a hacer esto público. Porque palabras de ella decía, fui tratada como una muñeca de trapo. Y tiene razón en lo que ella dice, porque ella dice, pues que la víctima aquí soy yo.
Sí. ¿Yo por qué tengo que tener vergüenza? ¿Por qué me tengo que ocultar? Aunque, ¿qué decía? Ella sale ahí, nuestros suscriptores y oyentes pueden ver las fotos. En el juicio ella sale con unas gafas oscuras. ¿Te diste cuenta de lo que ella dijo? ¿Te acuerdas la frase? ¿Qué se esconde detrás de las gafas oscuras? Un campo de... Una mujer en ruinas, una mujer en ruinas. Una mujer en ruinas, sí, un campo de ruinas, algo así. Algo así. Ella accede a esto, pero también puso la condición de que... Porque es que estos videos van a ser mostrados. Bueno, van a ser utilizados en la audiencia pública. Exacto. Pero bueno, pongamos en contexto a los oyentes. Los juicios ya empezaron. Y van a ir hasta diciembre. O sea, todavía quedan como 3 meses de juicio. El señor Dominique Pelicot, que es el principal acusado, el promotor de esto, el ex esposo de ella, declaró, pero también se enfermó, tuvo un problema digestivo severo y estaba hospitalizado. Ya creo que ya salió y seguía afrontando el juicio. Él dijo, soy un violador, imagínate. Reconoció. Y dijo algo como para tratar de atenuar el asunto, y es que él no vendía los videos ni le pagó ni cobraba por eso, sino que era algo totalmente consensuado con los abusadores, pero que no les cobraba no les cobraba nada, no había ningún tipo de remuneración, y simplemente lo hacía por el deseo perverso de ver cómo abusaban de su esposa y él grabarla. Tremendo. Entonces empiezan los juicios de estos hombres, varios dijeron... Bueno, pero teniendo en cuenta lo de estos videos, ella accede a que esto sea público. Con una condición. Hay una condición, y es que en el momento, porque estos videos son evidencia y tienen que mostrarlos en la corte. Y son explícitos. Con la condición de que sus hijos puedan salir de la sala y no estén ahí viéndola. Ser abusada. Violada. Entonces, Mauro, muchos que ya han dado su versión, algunos dicen que no, que ellos llegaban ahí y ellos pensaban que estaban participando en algo, que ella se estaba haciendo la inconsciente, o inclusive otro llegó a decir, como el esposo me está dando consentimiento, entonces no fue violación, así ella no lo estuviera dando y estuviera y de alguna manera este hombre está cosificando a esta mujer, porque es que el esposo le dio permiso. Cosificando por un lado y dándole como la razón al esposo de que si el esposo lo permite, entonces un hombre puede hacer lo que quiera con la esposa de él, porque el esposo le está dando permiso. Pero mira que de pronto va a sonar antipopular, y ahorita debatíamos al respecto de que es muy posible que esta gente supiera lo que estaba haciendo, ¿cierto? Claro. Sin embargo, también es perfectamente posible de que lo que están diciendo estos manes sea también cierto, Raúl, de que una pareja haga ese tipo de juegos sexuales. Y de que sea un juego y de que ella se esté haciendo la dormida y que como también cuando juegan que estoy siendo abusada o abusado y todos los juegos de roles. Y las cosas que pueden pasar por la mente de cualquier ser humano, ¿cierto? Puede ser perfectamente posible pues que ella y su esposo pues dijeran, yo me voy a hacer la dormida y tú vas a filmar. Bueno, no es el caso, porque pues de hecho ella lo lleva a juicio. No, pero uno llegó a decir que de pronto ella se hacía la inconsciente porque tal vez le daba vergüenza y entonces asumía ese tipo de relación de esa manera, ¿no? Obviamente están defendiéndose como pueden. Claro, su postura y su... Pero igual ahí, cuando una persona llega a participar, digamos, porque sea una pareja abierta, y llega a participar de un tipo de actividad sexual de esta y ve a una mujer inconsciente, ya usted ve que ahí no hay algo como normal, ¿no es cierto? Mira que esto es bien tremendo, porque aquí hay en este caso hombres con hogar, casados, con hijos, hombres de familia, hombres con una reputación ante la sociedad o ante su entorno social muy similar a la que tenía Dominique. Sí. Que ya perdieron están divorciados, sus esposas lo dejaron. Exacto. Debido pues a esta situación como tal. Bien interesante tener en cuenta que, como decíamos ahorita, hay bomberos, profesores, gente que uno... periodistas. Gente que uno diría, venga... obreros. ¿Cómo es posible que la gente caiga en esto? Y vuelvo y repito algo que yo digo que casa muy bien, y es que definitivamente la realidad supera la ficción. Pero, Mauro... Y algo que también me llama mucho la atención del caso como tal, Raúl, es que este hombre tenía un discípulo. Que estaba haciendo la misma práctica con la esposa. Con la esposa.
Sí. Y este señor Domini participó con esos que, digamos, de esos 83 tenía unos cercanos que lo acabaste de decir, que los tenía como discípulos. Y de esos 3, él participó en abuso de las esposas de ellos también de esa manera. Tremendo, hermano. Tremendo toda esta situación. Pero entonces, Mauro, ya vamos llegando, porque al final, vamos a ir cerrando, a mí me genera, a modo de conclusión, varias reflexiones de este tema. Primero, el perfil de unos abusadores que no se sale del promedio normal de un hombre común y corriente, trabajador y de familia. No hay unos rasgos, digámoslo, desde la parte criminalística que muestren a un violador, a una persona consumidora de sustancias psicoactivas, a un tipo que estuvo en la cárcel, a un pedófilo o alguien que tenga estos antecedentes, no. No tiene unos rasgos físicos determinados, una forma de vestir determinada. No. En definitiva, Raúl, no sabemos con quién. Pero te digo que sí ha sido estudiado este señor Domini Pelicot por psiquiatras y por psicólogos en Francia. ¿Y alguna conclusión? Un psiquiatra ya adulto mayor que creo que tiene mucha credibilidad en Francia, no te puedo decir el nombre porque ahora me escapa. Este señor dijo que mirando pues el caso y algunas declaraciones que dio y alguna entrevista que tuvo con este señor Domini Pelicot, pues él dice que es un psicópata. Dice que es un psicópata. Y vos mirás el caso de muchos psicópatas que han tenido esposa e hijos y dicen que los aman y que la familia es todo para ellos, como el caso pues de Pablo Escobar, que supuestamente amaba a la esposa, a la hija y todo eso, y mira cuánta gente mató y cuánta gente desapareció. Vos ves, por ejemplo, un Hitler, también un psicópata que pues sobre los hombros de él pues recae en la muerte de una cantidad de millones de personas, y amaba supuestamente a su esposa y a su perro, y mejor dicho era animalista y respetaba mucho a los animales. Y así puedes mirar el perfil de muchos psicópatas que son tan con familia, con hijos y hombres que supuestamente aman la familia, y mira, son psicópatas. Ha alzado la voz una cantidad de movimientos feministas en apoyo a Giselle. Y hay una cantidad de cuestiones aquí que podríamos debatir. El tiempo de pronto no nos da. Vemos participación política, vemos un boom mediático muy tremendo referente a lo que está pasando con Giselle y el caso pues de esta pareja como tal. Y sin duda, Raúl, yo de todas maneras veo que no cosas extrañas, pero sí que muchos movimientos, en este caso el movimiento político feminista y el movimiento feminista radical, en este caso ese movimiento feminista radical, aprovechan esta situación. Los medios sensacionalistas también aprovechan esta situación, porque un tipo decía, esto la gente chismosa, decía le gusta el drama, palabras textuales de una de las personas que entrevistaron ahí en el juicio. Y pues el tipo no está diciendo nada que no sea verdad. En realidad a los seres humanos les gusta el chisme, les gusta el drama, tienen morbo, y los medios aprovechan de esto y son sensacionalistas y han aprovechado en algún momento para hacer de una situación que es tan dolorosa para esta señora Giselle y su familia y sus hijos un show mediático que les está enriqueciendo sus arcas. No, y mira, está generando un rating tremendo. A mí que me parece preocupante, Mauro, que hayan tenido que salir unos hombres allá en Francia con unas pancartas diciendo no todos los hombres son iguales. ¿Por qué? Es que hay una situación, y es que ese movimiento feminista radical plantea que todos los hombres, sin excepción, nosotros somos violadores en potencia. Ese es la consigna que tienen en este caso ese nuevo feminismo radical, donde incluso, Raúl, llegan a decir que es importante que se quite la presunción de inocencia. Entonces, si una persona, en este caso una mujer, está siendo acusada, acusa a un hombre de que la violentó carnalmente, ya no es presunto, sino que se le debe creer inmediatamente, y este hombre no
participa como la ley lo dice, de que soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que soy culpable hasta que demuestre lo contrario. Bueno, son extremos, es una línea bien delicada. Y cosas preocupantes que yo me acuerdo de ese movimiento que salió, bueno, hay un movimiento numeral Me Too, pero yo me acuerdo por ahí en el 2018, creo que 2019, ¿te acuerdas a mujeres cantando y el violador eres tú? ¿Te acuerdas? Tremendo que por el hecho de uno ser hombre, entonces podemos ser violadores. Como el hecho de uno generalizar y decir que todas las mujeres entonces son traicioneras, por ejemplo. Hablan del macho violador y como te decía hace un momento, de que absolutamente todos los hombres sin ninguna excepción son violadores en potencia. Se plantea quitarse de lo que es las leyes como tal, la presunción de inocencia. Es un movimiento que es muy radical y que plantea cosas que en realidad son muy delicadas y que tristemente, Raúl, opaca esa lucha seria que por la igualdad, que ha tenido el feminismo por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que plasmados en la ley existen ya, que tienen que llevar a cabo y hay muchas cosas por mejorar, pero de que la ley ya plantea que hay una igualdad entre ambos géneros como tal. Y hay todo un debate, una lucha muy tremenda. Se llega a extremos, Mauro, de tanto hombres como mujeres, que la igualdad es de la parte biológica. O sea, sabemos que hay unas diferencias muy marcadas. La igualdad debe ser en oportunidades, ¿no es cierto? La igualdad debe ser desde ese punto de vista, desde lo humano, desde las oportunidades que puedan tener tanto los hombres como las mujeres en todos los aspectos, o sea, laboral, académico, todo eso. Pero no vamos a hablar de igualdad desde la parte biológica, porque sabemos que no hay igualdad, y eso es lo que nos hace de pronto formar pareja, el mero hecho de que haya esa diferencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que pienso es que estos casos permiten a ciertos sectores poder promover sus agendas y poder politizar de alguna manera este tipo de casos para señalar ciertos culpables. Aquí aprovechan, en este río revuelto tratan de pescar muchos y aprovechan a pegarse en este boom que hay actualmente, como lo decías hace un momento, estos movimientos políticos, todos estos que tienen una agenda, porque sin duda la tienen. Incluso hay una cantidad de generadores de contenido que les ha ido muy bien con este tipo con este tipo de producto como tal, por decirlo de alguna manera. Entonces, incluso hay un muchacho argentino muy bien parecido a él, que tiene un podcast y está muy famoso en redes sociales. El tipo habla muy bien, tiene una argumentación muy válida. Pero este señor, empecé a escucharlo y a mí me da la siguiente impresión, Raúl, y es que el tipo está en un estudio y a él lo llaman, él recibe llamadas. Pero pareciera que esto fuera armado, porque es que toda la gente que lo llama parece gente boba, gente como sin argumentos, gente que dice burradas. No he visto no he tenido la oportunidad de ver o escuchar una entrevista que haga este señor donde lo llame una persona con argumentos, una persona seria, que le pueda llevar a cabo un debate como bien organizado, ¿no? Siempre lo llama gente como muy absurda. Entonces, sin duda alguna se aprovechan de este tipo de cosas para generar contenido, generar rating. Y sin duda esto genera muchas sombras, Raúl, como te decía hace un momento. Sin duda es un caso que a mi parecer es aberrante, tremendo, que uno confíe, en este caso Giselle, que confíe en su pareja de 50 años, con el que se casó, el que la acompañó durante esos 50 años, con el que vivió tantas cosas, lograron pensionarse, tuvieron hijos, nietos. Este hombre, considerado un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo, una buena persona, y que termine este señor haciendo este tipo de cosas, sin duda sorprendente. Vuelvo y digo, la realidad supera sin duda la ficción, pero sin duda los medios también se aprovechan de todo este tipo de cosas, Raúl. Por un lado, Mauro, la traición viene del íntimo. Y qué lástima, pero ahí se cumplió con esta señora. La traición fue del íntimo, de ese señor con que lleva 50 años. Por otro lado, hermano, yo lo que pienso, y te digo a vos y a los oyentes, es que en todo esto lo que hay que rescatar es el respeto por la dignidad humana, por un lado. Y no permitir que esto se vuelva como para ganar likes, para ganar seguidores, para hacer agendas políticas, porque vemos
que muchos de estos personajes utilizan estos casos tan escabrosos no para recuperar la dignidad humana y no para hacer ganancias, sacar ganancias de esto, los medios de comunicación, algunos movimientos políticos, algunos movimientos o agendas que ya sabemos para dónde van y a quienes quieren vincular con esto. Entonces yo creo que lo que debemos hacer aquí es recuperar lo que es la dignidad humana, tanto del hombre como de la mujer. Raúl, en este podcast normalmente traemos a nuestros suscriptores, a nuestros oyentes, a nuestros amigos en muchos países, historias del pasado, historias sorprendentes, cosas que han ocurrido. Y qué tremendo que el día de hoy les estamos trayendo algo que está aconteciendo en este momento, claro, y que se está llevando a cabo este juicio. Está en desarrollo, está llevando a cabo este juicio, va a ser hasta diciembre, de una mujer que fue violentada por su señor esposo. Más de una década. Durante una década, hombre con el que ella compartió durante 50 años de su vida, confiando en este ser humano, en este hombre, para que termine haciéndole esto. Raúl, llegamos al final de este episodio. Que nos dejen en los comentarios, hombre. Sin duda alguna esperamos en los comentarios que nos digan qué piensan, qué creen ustedes que pudo haber pasado aquí, qué le pasó a este señor por la mente, que nos cuenten si conocen alguna situación similar. Y vuelvo y digo, nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com y estamos sin duda muy atentos para que ustedes nos escriban y nos comenten acerca de qué quieren que hablemos. Raúl, llegamos entonces al final. Nos escuchamos en un próximo episodio y bueno, esperemos a ver en qué termina todo esto. Claro que sí, Mauro y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.